Ayer cuando escuchábamos a Echeún, el delegado, un hombre importante en la lucha de los trabajadores de Cresta Roja, nos quedamos pensando que algo iba a pasar, que las cosas no iban a quedar en estas palabras que compartimos nuevamente con ustedes. No entendemos cómo el Estado nacional y provincial no tiene respuesta a esta situación, digamos, donde acá estamos todos los trabajadores y estamos solicitando, digamos, que nos den una mano porque hay 2.500 familias que la están pasando muy mal y obviamente que con 6.000 pesos no podemos vivir. No, el único contacto públicamente es su secretario de Agricultura de la provincia, Miguel Pinto, solamente con agravios. Realmente habría que decirle, señor Pinto, usted es un estúpido. Acá hay trabajadores, son afiliados a mi sindicato, son trabajadores de Cresta Roja y no estamos discutiendo si son de un sindicato o de otro. Estamos diciéndole que hay 2.000 familias que con 6.000 pesos no pueden comer, señor Pinto. Usted como subsecretario de Agricultura de la provincia, la gobernadora tendría que pedir la renuncia. No tienen la obra social, hay chicos enfermos, le estamos pidiendo un bolsón de alimentos y le estamos pidiendo una garrafa para calentar los hogares de 2.500 familias que no tienen trabajo. Entonces, usted como funcionario que está cobrando más de 80.000 pesos en este gobierno, tendría que estar acá para escucharlo. No es una pelea de sindicatos, no es una pelea entre obreros que tenemos trabajo y no tenemos trabajo. Estamos contentos que 487 compañeros hayan vuelto a trabajar a lo que era Cresta Roja. Y estamos haciendo un esfuerzo para que a poco vayamos todos a trabajar. Hay compañeros que estaban haciendo cola para hacer el subsidio por desempleo porque tienen la obra social cortada. Hay compañeros que están haciendo cola en la salita con los bebés que tienen fiebre y que no tienen para comprar los medicamentos. Entonces, que es una falta de respeto. En estos meses que va la nueva empresa, hay compañeros que han entrado a trabajar y también los han despedido. ¿Quién habrá asesorado al presidente de la República para que hiciera el lanzamiento del florecimiento del trabajo en la Argentina en Cresta Roja? ¿Quién se animó a tanto? A poner detrás unos pocos obreros, mientras afuera eran contenidos por Gendarmería cientos de los mismos. Mire cuál ha sido la derivación de este episodio. Vamos a tomar contacto con Ignacio Ramírez, periodista de C5N que más conoce de este tema, porque ha preparado unos informes excelentes que de alguna manera nos prepararon para esta situación que se ha planteado ahora. ¿Cuáles son las novedades, Ignacio? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Lamentablemente el conflicto Cresta Roja parece no tener fin. Actualmente se mudó este conflicto al Ministerio de Economía de la Nación, teniendo en cuenta que los trabajadores y el sindicato que los representan se sienten dolidos porque no se cumplieron con las expectativas que les habían comunicado en el día de ayer, teniendo en cuenta que le iban a solucionar tentativamente el conflicto que tienen con la obra social de los 2.000 empleados que quedaron afuera, que actualmente están cubriendo un subsidio de 6.000 pesos. Y otro de los conflictos es que a través del intendente Granados, que intermedió con el Ministerio de Economía, les habían prometido que los iban a atender en el día de la fecha para tratar de darle forma a la solución de los trabajadores que actualmente están siendo subsidiados. Lamentablemente esto no se cumplió y algunos trabajadores, más de 30, decidieron tomar la decisión de encadenarse a una de las columnas del Ministerio de Economía para mostrar su enojo y fastidio, teniendo en cuenta que las soluciones no llegan. Entre ellos está Julián y Silvio, con la persona que pudiste tomar contacto ayer y que te están escuchando en este momento, Víctor Hugo. Lo voy a saludar a Echeún para darle continuidad, Ignacio. Muchas gracias a lo que ayer conversábamos. ¿Cómo le va, Silvio? Muy buenas tardes. Buenas noches, Víctor Hugo. ¿Qué están ustedes haciendo allí? ¿Por qué? Explíquele a la opinión pública las motivaciones que tienen para ofrecer esta imagen que rompe el corazón, que mortifica, y que seguramente los ubica a ustedes en un lugar que jamás pensaron ocupar. No, primero, Víctor Hugo, anoche a las 0 horas apareció un funcionario del municipio aportando que había un canal de diálogo con el gobierno nacional y que habían agendado una reunión en el Ministerio de Economía a las 12 del mediodía, en la cual se iban a dar cumplimiento a algunos de nuestros puntos. Entre esos, lo más importante era el tema de la obra social, donde más preocupación tienen nuestras amas de casa, nuestras mujeres, por nuestros niños y por nuestras mujeres embarazadas.
el tema de tener algún tipo de garrafa social para poder pasar este crudo invierno que tenemos, y obviamente algún tipo de tema de las bolsas de alimentos para poder subsistir. Hasta tanto volviera el ministro Traca de Ginebra para poder solucionar el tema de reactualizar el repro. Sí. Esto lo charlamos en la asamblea en la ruta y logramos levantar los 5 cortes que teníamos en la 205 y hoy nos hicimos presente acá en el ministerio. ¿Qué esperan ustedes que suceda ahí encadenados? ¿Quién tiene que llegar para evitar que, por ejemplo, pasen toda la noche en esa circunstancia? No, Víctor Hugo, llegamos, no fuimos atendidos y obviamente que lo que habíamos planteado y lo que nos prometieron no se cumplió, como tantas otras cosas, y por lo tanto hemos resuelto que no podemos volver a nuestras bases, a nuestros piquetes, y hemos optado por encadenarnos y empezar una huelga de hambre hasta tanto se solucione esta situación de llevar la comida para nuestra familia. Le quiero preguntar a Ignacio y después volvemos con Silvio, si nos dan los tiempos. ¿Cuál es el balance que estás haciendo, Ignacio, de acuerdo a lo que es esta imagen que verdaderamente sensibiliza, que angustia? Estamos hablando de trabajadores que fueron usados de la peor manera, nada menos que por el gobierno nacional, que desde este lugar quiso mostrar el ejemplo de trabajo que se venía para la Argentina. Más adelante vamos a hablar de lo que ha terminado siendo el anuncio de pobreza cero. Pero volvamos a esto del trabajo. ¿Cuál es, en el conocimiento profundo que tenés de este tema, Ignacio, la conclusión a la que llegás? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Creo, Víctor Hugo, humildemente, teniendo en cuenta todas las voces, teniendo en cuenta que por un lado Leonardo Sarquís, que es el secretario de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, hizo declaraciones públicas, aspiracionales, teniendo en cuenta que dijo que para junio cree que van a ingresar 300 personas a la planta, creen y tienen expectativas de en septiembre poder ingresar más de 1000 empleados, teniendo en cuenta que ellos creen que va a generarse un caudal de pollos que les permita generar una producción mucho mayor. Pero lo que estamos viendo es que en los últimos 10 días hay muchísimas promesas que fueron incumplidas por la mayoría de las patas de este conflicto Cresta Roja, que lamentablemente tiene protagonistas que son personas de más de 40 años, que tenían más de 10 años de antigüedad en una empresa que tiene más de 50 años en el país. Y encontramos historias desgarradoras teniendo en cuenta que la mayoría de estas personas no tienen obra social y en la mayoría de los casos hay muchísimas deudas bancarias por un lado y por otro lado hay tratamientos de salud que tienen que ser debidamente atendidos y lamentablemente mucha gente no cuenta con medicación. Acá tenemos el caso de un trabajador que lamentablemente le cortaron la obra social y está teniendo algunos conflictos. Sí, cuéntenos, por favor. Hola, buenas noches. Cuéntenos su situación. Hola, Víctor Hugo. Sí. Mira, a mí, a principios de marzo, el gobierno fue y nos garantizó que íbamos a tener la obra social hasta fin de año. Yo tengo a mi señora embarazada, estoy a 3 semanas de tenerla. Yo tuve que, el día 31, me rechazaron de la clínica de Monte Grande por no tener una cobertura como me habían prometido. Ahora vuelvo a confirmar si tengo obra social y me confirman que no tengo cobertura. Así como yo, hay un montón de casos, como otros compañeros que están en una difícil situación. A 3 semanas de tener familia, ¿no? Estoy a 3 semanas. Tuve que llamar, hacer un pedido, que por favor me haga una cobertura de 3 días nomás. ¿Qué es lo que determina, le pregunto a nuestro entrevistado y también a Silvio, que terminen con la paciencia que habían querido tener hasta este momento? ¿Qué es lo que está forzando una circunstancia en la que los vemos también con el blanco de aquellos uniformes que estaban detrás del presidente de la República cuando hizo el anuncio? Se podrían cotejar las imágenes de lo que era aquello con estas otras imágenes para que tengamos una idea del grado de mentira que habitaba aquel acto cuando se anunciaba que el trabajo iba a estar fantástico. ¿Pero qué terminó con la paciencia de ustedes? Mira, lo que se terminó con la paciencia fueron las palabras. Acá no hay nada concreto. Todo fue de palabra, nos prometieron que no iban a aumentar el repro a medida que se vayan integrando más compañeros. Estamos con 6.000 pesos nomás. Déjame preguntarle Víctor Hugo, sí. déjame apuntarte, Víctor Hugo, que hay 9 millones de pesos
que equivalen a las 1.500 personas que actualmente están trabajando en la planta de Ezeiza, y que había un compromiso del gobierno nacional de, digamos, de redistribuir esos nuevos millones de pesos a lo que serían los trabajadores que quedaron afuera de la planta. Obviamente esto nunca se cumplió y es una de las cosas que más inquietan a estos trabajadores. ¿No tienen miedo de haberse apresurado a una medida como esta, que quizás, Silvio, rompe los puentes que siempre son necesarios? Me dice que no. Para nada, sí, para nada, Víctor Hugo. Nosotros tenemos que ser responsables con el mandato de nuestros compañeros y tenemos que ser conscientes que tenemos que luchar porque nuestros compañeros y nuestras familias necesitan comer, y estamos peleando por un plato de comida, por salud y por esperanza que nuestra empresa vuelva a recuperar producción para que nosotros volvamos a tener trabajo genuino y no suicidado. Silvio, lo que no me quedó claro, ayer hubo alguien que se comunicó y prometió algo que hoy no cumplió, hablando de funcionarios públicos. Anoche a las 0 horas aparecieron funcionarios del municipio de Ezeiza, donde nos informaron que se abría un canal de diálogo en el Ministerio de Economía de la Nación, donde iban a reconocer algunos puntos de nuestro petitorio. Cuando llegamos hoy a la audiencia que teníamos preestablecida a las 12 del mediodía, el funcionario que nos tenía que atender nos informa que esa reunión no se iba a hacer y que no era lo acordado. Por lo tanto, nosotros informamos a nuestros compañeros en las bases y obviamente se resolvió encadenarnos acá y estar hasta tanto se resuelva el problema. Silvio, ¿cuánto tiempo piensan permanecer ahí? Vamos a permanecer hasta que seamos escuchados, hasta que solucionen nuestros problemas y hasta que nuestras esposas y nuestras familias tengan para comer y tengan salud. Es decir, ¿piensan pasar la noche ahí? Exactamente, Víctor Hugo. Los acompañaremos de alguna manera, volveremos por allí, no sé si en el transcurso del noticiero de hoy, pero vamos a estar muy cerca. Por ustedes, por el trabajo, pero también porque es muy indignante lo que ha ocurrido en torno a Cresta Roja, la forma en que fue usada la gente, la poca gente que finalmente recuperaba su trabajo, la forma en que recuperaron ese trabajo, porque dieron enormes ventajas y tuvieron muchísimos renunciamientos, por todos los que quedaron afuera, por todo lo que se está incumpliendo y por aquella imagen que cuesta quitarse de la cabeza de un presidente que tenía a los obreros detrás y estaba diciendo algo. Ahí está la imagen. Cotejen esta imagen por un momento, le pido a nuestro director que pase de esta imagen del día del anuncio a la imagen de los trabajadores de Cresta Roja encadenados en este momento. Este contraste tan doloroso marca claramente la distancia que hay entre el dicho y el hecho. El dicho era aquel, estaba floreciendo el país del trabajo. Nosotros sabíamos que no era así, que lo que ocurre es que están despedidos, que lo que sucede es que los salarios están bajísimos, pero por unas horas, aunque sea, hacíamos fuerza para aceptar que lo que se decía entonces en semejante acto tenía verdad. Bueno, hay un desprecio muy grande por la dignidad de las personas que están ahora en esta imagen de este momento, porque tengo que decirle a los amigos que están siguiendo el noticiero que esto no es archivo. Esto es lo que ahora mismo ocurre. Gente de Cresta Roja encadenada, para que ustedes recuerden además lo que era aquella imagen de decir que el trabajo estaba floreciente en la Argentina. Le agradezco mucho y estaremos cerca, Silvio, le digo hasta cualquier momento. Ignacio, si querés en 2 líneas terminar la tarea allí y decirnos si te vas a quedar un poco más. Víctor Hugo, acá vamos a estar firmes con los trabajadores que están esperando que alguien del Ministerio de Economía les dé algún compromiso, algunas palabras, porque realmente nos entristece mucho que, como el caso que estabas escuchando hoy, una persona que está por tener familia lamentablemente tenga la incertidumbre de no saber qué va a pasar con su vida, qué va a pasar con su mujer, qué va a pasar con su futuro hijo. Seguramente esto tendría que ser la tapa de los diarios en la jornada, porque es muy fuerte la fotografía, la imagen que en este caso estamos mostrando en nuestro noticiero. Pablo Cablan.